Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que lo llevéis bien. Por fin habló Tejero y no sé si lo ha hecho en un momento más oportuno, más. El caso, creo que en ningún momento es oportuno, realmente, cuando se tienen que confesar por las cosas que él ha dicho, ¿no? En el momento en el que se habla de la vuelta de Juan Carlos de Borbón a España, pues habla Tejero, y claro, pues no lo ha dejado muy bien. Se confirma pues lo que muchas veces se ha dicho. Él confirma con sus palabras lo que muchísimas veces se ha dicho, que realmente el cerebro era Juan Carlos de Borbón, quiere decir de ese golpe de Estado, que no era ningún teniente coronel que se había vuelto loco, ni armada, ni nada de eso. Tened en cuenta que el golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, desde el principio, era simplemente pues, para que España ingresara en la OTAN, ni más ni menos. Había que quitar de en medio a Adolfo Suárez, que era alguien que pensaba que, bueno, que España debería estar entre los países no alineados, y había que cambiar de rumbo, pegar un golpe sobre la mesa, y se hizo el golpe de Estado con el apoyo norteamericano. Tened en cuenta que después del golpe de Estado vino Calvo Sotelo, que es un presidente que apenas conoce a la gente. Tú hablas de él y como si no hubiera existido en la historia de España, pero existió un presidente en España llamado Calvo Sotelo, en el que su presidencia, que duró muy pocos meses, lo único que hizo fue ingresar a España dentro de la OTAN. O sea, ese fue su único objetivo. O sea, ser presidente solo para que España ingresara dentro de la OTAN. Y además ingresamos sin condiciones, porque Ceuta y Melilla, que son realmente nuestros sitios más estratégicos, se quedaron fuera del tratado. O sea que fue algo alucinante, ¿no? Pero era una imposición, digamos, de los Estados Unidos y del señor Henry Kissinger, que Juan Carlos de Borbón tenía que cumplir, que era en el ingreso en la OTAN de España. Eso era un sí o sí, había que hacerlo. Y evidentemente Adolfo Suárez, cuando declaró que quería una España dentro de los países no alineados, pues claro, saltaron todas las alarmas. El golpe de Estado estaba al caer. Eso, unido a otras cosas de política interna, en donde el ejército estaba muy descontento, como por ejemplo que se había legalizado la legalización del Partido Comunista, y las matanzas de ETA, en donde el ejército también culpaba a los servicios de inteligencia, ¿eh? Pues, en fin, estaba todo muy revuelto. Yo me acuerdo de los militares cómo acusaban a Gutiérrez Mellado, cómo le señalaban, ¿eh? Claro, vamos a ver, es que la ETA durante la transición tuvo un papel fundamental, quitó de en medio a todos los que se oponían al régimen del 78, o los elementos más, digamos, que podían estorbar. Fue una limpieza lo que hizo, fue allanar el camino al régimen del 78. Eso es lo que hizo ETA, realmente. Porque mataba, pues, ¿a quiénes mataba? A los franquistas más señalados, a esos mataba. Y a los que podían ser un obstáculo. Entonces, claro, los militares se veían acosados, que había una limpieza dentro del ejército, que estaban usando el terrorismo para hacer una limpieza dentro del ejército, y acusaban directamente al general Gutiérrez Mellado. Lo acusaba. Estaba todo muy revuelto. Adolfo Suárez, yo pienso que, bueno, que estaba deslumbrado por el poder y que tampoco, en fin, tampoco fue un gran presidente en ese sentido, ¿no? Quedó deslumbrado por el poder. Tuvo sus aciertos y sus muchos errores. Yo considero que España no estuviera dentro de los países no alineados era un acierto, sinceramente. O sea, el mantener nuestra posición de neutralidad, y fue un desacierto entrar dentro de la OTAN, que son la estructura del anticristo, hay que hablar así, pero es que encima, sin compensación ninguna, o sea, quedando fuera incluso pues, lo que más nos interesa, que es Ceuta y Melilla. O sea, algo alucinante. O sea, es que entramos sin compensaciones de ningún tipo. Sin compensaciones de ningún tipo. Simplemente pues porque por exigencias exteriores, por exigencias de los señores de los Estados Unidos y de
y del señor Kissinger. Nada más, nada más. Tejero ha hablado. Tejero señala a Juan Carlos I por el 23F. Lo jodí vivo. Tenía preparado con Armada un gobierno a su gusto. Efectivamente, esto es lo que dicen escritores, varios escritores que han escrito sobre este tema, que Armada entró en el Congreso para crear un gobierno de concentración. Tejero vio la lista en donde había socialistas y comunistas, y claro, entre ellos Felipe González estaba en esa lista. Sí, Felipe González estaba en esa lista del gobierno de concentración. O sea, que es que ahí estaban implicados todos, por eso callaron todos. Ahí estaban implicados todos, menos el presidente, evidentemente, que era, en definitiva, el que le estaban dando el golpe. Cuando Tejero vio que había socialistas, que había comunistas en la lista, es, bueno, esto no es lo que me han dicho a mí. Esto no es lo que me han dicho a mí. Yo no voy a ser aquí el cabeza de turco. Y entonces impidió que Armada llegara al estrado y diera su discurso sobre ese gobierno de concentración. Y al impedirlo, pues abortó el golpe, realmente abortó el golpe. Después lo que pasa que las cosas salieron bien, en el sentido de que Juan Carlos de Borbón quedó esa noche como el gran héroe, y al final Estados Unidos pues consiguió sus objetivos, ¿no? También, que era que el ingreso de España dentro de la OTAN, y apenas sin condiciones, prácticamente como un país satélite, desarmado, sin armas nucleares ni nada. A Carrero Blanco se lo cargaron por eso, porque quería el arma atómica para España. Si hubiéramos conseguido el arma atómica en ese momento, pues hubiéramos sido un país completamente independiente, ¿no? De política, en nuestra política exterior. Sin embargo, pues nos convertimos en un país satélite de Estados Unidos, que era lo que le interesaba a los anglosajones, y sin voz ni voto apenas, quería decir. Como, el exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, condenado por el golpe del 23, ha señalado por primera vez a Juan Carlos I como la persona que estaba detrás del golpe fallido. El militar golpista ha revelado por primera vez que fue el rey emérito el responsable de preparar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho en una entrevista en El Español, en la que asegura que yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con el general Armada un gobierno a su gusto. Según la versión de Tejero, la intención del rey emérito y Armada eran colocar a este último al frente de un gobierno militar en el que hubiese también miembros de la izquierda. Hacía falta un militar que diera el golpe, ese fui yo. Es decir, lo mío era necesario para poner el gobierno de Armada y el rey, afirma en la entrevista el exteniente coronel de la Guardia Civil. El militar golpista asegura que no obstante que finalmente optó por echarse atrás, cuando vi lo que iba a ser aquello, lo anulé y lo paré. Luego me traicionaron todo, el rey Armada y Milán del Bosch. O sea, que realmente quien paró el golpe de Estado no fue Juan Carlos de Borbón, fue el propio Tejero. Lo que es la historia. Lo que es la historia. O sea, quien paró el golpe no fue Juan Carlos de Borbón, sino fue Tejero el que paró el golpe de Estado. Madre de Dios. En la entrevista, Antonio Tejero también reclama encarcelar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y además confirma que ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez ante la Fiscalía General del Estado, que se vive de muy poco, porque de quién la Fiscalía, a quién pertenece, al gobierno, ¿no? Pues ya está. Por incumplir la Constitución y por maniobra antiespañola, que están poniendo en peligro la integridad de la patria. Bueno, pues Tejero por fin ha hablado y sube el pan en el momento menos oportuno, desde luego, para Juan Carlos de Borbón, que quería regresar a España. Sin embargo, si se pone a decir estas cosas, pienso que es el peor secreto yo creo que uno de los peores secretos de Juan Carlos de Borbón, uno de los peores de su implicación vamos a dejarlo en su supuesta implicación, porque no ha sido juzgado, vamos a dejarlo en supuesta implicación en el golpe de Estado del 23F. Ese es uno de los peores secretos, y si ahora Tejero habla, que es testigo por primera persona, y en esos términos, pues lo han jodido vivo, lo ha vuelto a joder vivo, lo jodiste vivo una vez y lo ha vuelto a joder vivo por segunda vez, Tejero. Pero claro, al Tejero también lo jodieron bastante, lo jodieron muchísimos años y hasta en prisión, pagando por el golpe en donde él era cabeza turco nada más. Los principales se libraron, los cabecillas se libraron todos, pagó él como cabeza turco, que fue él quien paró el golpe al final. O sea, quien paró el golpe de Estado fue él.
realmente, al final. Y en eso coinciden no solo sus palabras, sino muchos escritores que han escrito sobre este tema y que incluso lo he tenido aquí en el canal de Pedro Rosillo. Bueno, pues nada más, si queréis que siga informando sobre estos temas y os gusta la labor de información que hago, ya sabéis que estoy desmonetizado porque no soy oficialista, no soy un canal oficialista, ahí tenéis número de Bizum, número de cuenta y no os preocupéis por nada, porque al final la verdad nos hace libre. Hasta luego.